Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Como ya lo oramos y como cada miércoles, convocados con el poder de su Espíritu para ser instruidos por nuestro Papito Celestial, y que pues nos vaya diciendo ahora en este Salmo 18, que es lo que nos toca ver esta semana, ver qué nos dice a cada uno de nosotros para pues continuar siendo fortalecidos, siendo llevados de la mano de nuestro Señor a través de su palabra y de su Espíritu. Muy bien, pues bueno, esta porción de la Escritura, que es el Salmo 18, tiene como tema: bendita sea mi roca. Bendita sea mi roca, y tiene un pequeño objetivo por ahí que lo vamos a ver, y dice así: reconocer y darle gracias a la bendita roca de nuestra salvación por la victoria que nos ha dado sobre nuestros poderosos enemigos. Sí, ahí en el objetivo dice que nuestros enemigos son poderosos, pero para con nosotros, ¿verdad? Para con nuestro Señor, para empezar, no son sus enemigos, porque pues ¿quién puede contraponerse a nuestro Creador, al Todopoderoso, al Rey del Universo? ¿No? Pues absolutamente nada ni nadie, pero para nosotros sí son poderosos enemigos de nosotros. Y pues ahorita vamos a ver todo este clamor, todo este... Es hermoso cómo la misma palabra está toda con una misma armonía y con una misma instrucción y un mismo objetivo, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo pues no es la excepción. Ahorita vamos a observar que es un salmo también de David, y estas cosas, ¿no? Que gracias al Señor vamos pudiendo entender y comprender esta pluma, este consejo del Espíritu Santo a través de David, y moviendo la mano para que David escribiera estas cosas, y que ahora nos impactan a nuestras vidas, y vemos que son tan iguales, tan similares, que estamos pasando cosas que alguna vez David pasó, si bien a lo mejor no con la gravedad tan intensa, digámoslo así, pero de una u otra manera está plasmado ahí nuestros temores, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras aflicciones y situaciones y circunstancias que nos pasan día a día, pero que David en aquel tiempo, reconociendo a su Señor, reconociendo su roca, reconociendo su poderío, se sujetó del único que podía salvarle y sacarle de cualquier situación, ¿no? Adversa que tuviera. Me encanta este salmo porque tiene una parte muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, y me clavé un poco ahí, me detuve ahí un poco en ese momento, porque yo decía, bueno, es que aquí parece que David está diciendo esto, pero la verdad es que no, o sea, y ahí mismo la Escritura lo comprueba, pero tienes que desmenuzarlo para entender que verdaderamente David está clamando como todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no está poniendo ninguna justificación suya y ningún valor suyo verdaderamente, aunque aparentemente hay un tramo de esta Escritura que lo dice, pero no es así. Y ahorita vamos a entrar directo a ello. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar, que es el 18:46, que es el versículo 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Es increíble cómo a David el Espíritu Santo le revela esta palabra de la roca, o sea, porque tiene un todo que ver, ¿verdad? O sea, obviamente un todo que ver con lo
con lo que ya en algún momento venía manifestándose del pueblo del Señor y venía mostrándonos ya esta parte de la poderosa roca que todos lo sabemos que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, pues ya vamos a entrar al versículo 1. Como es de costumbre, voy a leer, en este caso voy a leer del 1 al 3. Y ya después hay mucho versículo que leer así, nada más son 50. Pero ahí nos vamos. Que también me gustó mucho esta semana es que la manera en que estructuraron la hojita, y si la pueden observar, tiene 6 secciones, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como lo hizo el pastor el domingo. Sí, 6 secciones exactamente, y entonces pues vamos a ir observando y analizando estos subtemas y que el Señor nos vaya hablando a cada uno de nosotros. No va a entrar Sebastián, ¿no está ahí? Ok, entonces cerró la puerta. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. Leo y dice así, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Wow, pues, o sea, no sé, hay demasiado amor. Yo lo observo así, hay demasiado amor yendo y viniendo por esta línea de clamor de David hacia el Señor, pero observamos cómo David en este punto obviamente ya habían pasado muchas de sus circunstancias, muchas de sus situaciones, y él ya había probado, digámoslo así, el poder de Dios. O sea, él sabía quién era su Dios. No se cansa de darle adjetivos calificativos hermosos, y él sabe, o sea, él sabe, como todos nosotros, cuando empezamos a clamarle y le recordamos lo que no le recordamos, sino simplemente lo recordamos nosotros pronunciando lo que es, siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? De toda de todos sus atributos y de todo lo que verdaderamente es nuestro Señor. Pero me llama mucho la atención cómo desde aquí David clama su amor para con él, o sea, le dice: te amo, Señor. O sea, creo que esta parte, no sé, lo digo porque a mí no se me hace común, a lo mejor a muchos de mis hermanos sí le dicen a nuestro Señor que lo aman, y eso está hermoso, y yo hasta ahorita lo estoy, o sea, como que el Señor está así como que revelando esa parte, ¿verdad? Y wow, me llama mucho la atención cómo David se manifiesta a su Señor con ese clamor, con ese amor, con esa entrega. Y como cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando cerramos la puerta y estamos solos, solamente con Él, pues ahí no hay nada, ahí no hay tapujos, no hay nada, no hay excusas, no hay peros, no hay nada. Simple y sencillamente está el Señor observando nuestra naturaleza tal y como es, y esperando que le alabemos, como dice aquí al final del versículo 3, quien es digno de ser alabado
que es nuestro Señor, ¿verdad? Y así es el único digno. Muy bien, vamos a contestar allí en nuestra hojita y dice así aunque en esta primera parte dice del 1 al 6 y yo leí solamente al 3, yo creo que vamos a leer la otra parte. Pero no. No, Lo son que dice seis. son las Sí, las cosas es correctísimo. que Lo que vamos a contestar es del 1 al 3. Muchas gracias. Vamos a contestar las cosas. Entonces dice ahí la primera, sí, es del 1 al 3, es correcto. Ahí dice, versículos del 1 al 3, haz una lista de los adjetivos con los que se identifica a nuestro Dios. Y número 1, pues vámonos en orden, ¿verdad? Dice fortaleza, ¿verdad? Sí, claro, todo lo hace suyo, ¿verdad? Todo lo hace David, esa es mi fortaleza. Ahora, nos ponemos a pensar en cada palabra. Obviamente no me quiero detener así en cada cosa, tardaríamos como 3 horas aquí, pero fortaleza mía. ¿Alguien sabe lo que es una fortaleza? Lo Sí, que rodea como una ciudad. Correcto, sí, exactamente eso, algo que protege, es correcto, es la muralla de una ciudad. En los tiempos antiguos esa era la fortaleza, la muralla de la ciudad que la encerraba, ¿no? Entonces observemos cómo David se siente protegido por todos los flancos de su Señor, o sea, en derredor, ¿verdad? O sea, fortaleza mía. Jehová dice, roca mía, o sea, no solamente es su fortaleza, sino es su cimiento, su roca, donde él puede posar, donde él puede estar soportado sin temor a hundirse, sin temor a estar inestable, ¿no? Sin ese temor. Y lo dice, y castillo mío. Bueno, ya estoy pasándome, pero la número 2 es roca, ¿verdad? Sí, Sí. Castillo mío. Y luego la número 3 es castillo, ¿verdad? Obviamente le quieren poner mío, está perfecto, así como dice la escritura, está perfecto. El número 4, libertador, o sea, es su libertador. Sabía que lo había salvado en varias y repetidas ocasiones de múltiples cosas. Él lo sabía, lo tenía entendido, no tenía ningún problema con eso. Él sabe perfectamente quién es su Dios y eso nos da una, pues, o sea, nuestra fe está consolidada, ¿no? Está fortalecida, ¿verdad? Y lo dice Dios mío, dice Dios mío, fortaleza mía. Bueno, esa es la misma, ¿verdad? O sea, la fortaleza mía. En él confiaré, y lo dice mi escudo. Así es, que la que sigue es escudo. La número 5 es escudo. Y luego dice, y la fuerza de mi salvación es la 6. Fuerza de mi salvación. O sea, ¿cómo identifica que en su salvación Él es la fuerza? Él es la fuerza que lo pudo salvar. No hay otra cosa sino que esa es la fuerza de su salvación. Y luego ya la número 7 dice ahí, así es, mi alto refugio. Mi alto refugio. Muy bien, ahí tenemos ya contestadas. Y lo dice otra preguntita, dice, ¿cuál es la razón que aquí se resalta por la que invocaremos al Señor, quien es digno de ser alabado? Para Ser salvos de nuestros enemigos, así es, para eso. Ser salvos de nuestros enemigos. Y bueno, enemigos hay
hay una multiplicación de enemigos, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros principales enemigos, lo hemos venido viendo en algunos salmos anteriores, es el pecado y la muerte, ¿verdad? Y el Señor contra ello nos salvó. Nuestra roca vino a salvarnos de esos grandes y poderosos enemigos, como dice el objetivo ahí, que también la Escritura los va a describir de esa manera en el versículo 46, que es el de memorizar. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Mi hermanita Aye, ¿me ayuda del 4 al 6, por favor? Claro que sí. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Wow! Increíbles versículos. Y va manifestándose en este canto. No olvidemos que es un canto, pero es un clamor, ¿verdad? Es un clamor que sale ahora sí que del corazón de David, pero ya siendo estimulado obviamente por el Señor, ¿verdad? No es del corazón de aquel hombre que el Señor no ha tocado, ¿verdad? Que no ha convertido. Y es una evidencia, ¿no? Perdón, sí, esa es la evidencia, exactamente. Se convierte en una evidencia, no en un requisito, ¿verdad? Y eso es así, o sea, esa es la evidencia de la manifestación de su Señor. Dice, y me pongo a pensar, ¿verdad? Porque escribe David, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. O sea, te pones a pensar lo que pasó David, que está escrito, y eso que no está toda su vida escrita, por supuesto. Pero entonces piensas, sí, verdaderamente David está reconociendo y está manifestándolo. Y obviamente lo dejó escrito por medio del Espíritu Santo, para que lo gritase al mundo, por así decirlo, lo que había estado pasando y de dónde lo estaba sacando el Señor. Y eso nos pasa a mí y a todos nosotros, ¿no? O sea, podemos recordar de cuántas cosas nos ha salvado el Señor, ¿no? Y yo quiero extenderme aún y antes, yo digo porque pues a mí el Señor me llamó a mis 42 años, ¿no? Entonces, pues todo lo que hice antes de eso, de conocerle, pues poco a poco haciendo un recuento, ahora sí que de los daños, observas la mano del Señor también, operando aún y cuando yo no sabía que era hijo, ¿verdad? Él por supuesto que lo sabía, pero yo no. Entonces ese es este punto, ¿no? Pero aquí David está recordando todas estas cosas y estas cosas de perversidad. Dice que estos torrentes de perversidad que lo atemorizaban, o sea, que de alguna manera sabía que esto estaba mal y y lo atemorizaba, ¿no? Dice que estas ligaduras del Seol me rodearon. O sea, cuando entiendes que tu naturaleza es pecadora y que estas ligaduras del Seol te rodean, porque te rodean. El único que puede salvarte es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero mi carne está caída y está vendida al pecado. Así que yo voy caminando por este camino estrecho que nuestro Señor trazó con su sangre preciosa y con su manifestación de amor muriendo en la cruz. Pero yo ahora, al ver esto, veo, antes decía yo, bueno, pues voy caminando por un camino estrecho. Sí, pero enseguida para acá hay un barranco, un desfiladero hacia el Seol. Y de este lado, ¿qué crees que hay? Lo mismo. Así que el Señor es el único que puede llevarme por ese camino angosto y estrecho. Y wow, o sea, es increíble. Y eso es lo que está pensando y escribiendo David, ¿verdad?
Dice que lo aterrorizaron lazos de muerte y en su angustia dice, y en mi angustia invoqué entonces, invoqué a mi Señor y clamé a Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea, Él tiene esa certeza. Yo creo que todos nosotros debemos de tenerla porque creo que todos nosotros tenemos algo muy conciso y muy presente, porque esto te lo hace ver Dios, no es algo que tu capacidad no pueda observar. El Señor te muestra de dónde te ha sacado y las veces que te ha librado de cosas muy peores que pudiste haber pasado y no las pasaste, porque Él metió su mano, porque Él oyó tu clamor y te rescató, ¿verdad? Te rescató de tus angustias o de tus enemigos en este caso, ¿verdad? Muy bien, vamos a contestar las preguntitas. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Y si no, contestamos la 4 y la 5. Dice así: ¿cuáles son los dos enemigos que con ligaduras nos rodearon? Ahí pusieron la respuesta. Sí, está. Está tapada. Muerte y perversidad. Muerte y perversidad. Así es, muerte y perversidad. Se les fue. Sí. Está la respuesta. Ay, chica, pues Muy sí. bien. Muerte y perversidad, según estos versículos, ¿verdad? Así es. Versículo 6 dice: ¿qué hicimos en nuestra angustia? Invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Confiamos al Señor. Era mi voz, pues decía, mi clamor de muerte delante. Prácticamente está del versículo. Sí, pero qué hermoso, ¿no? O sea, qué hermoso observar que le clamamos a nuestro Señor y que Él oye mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿No te parece increíble esto? Que el Creador del universo pueda darse cuenta de tu angustia, de tu pesar, de tu inquietud, de tus miedos, de tus temores, de tus angustias. Increíble, ¿verdad? Y le clamamos y pasa algo sobrenatural, porque en ese momento, si bien a lo mejor no llega una respuesta favorable, y lo entrecomillo porque siempre todo lo que pasa, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan bien, todas, ¿verdad? Entonces, aunque aparentemente parezca que el Señor no te esté librando de tus enemigos al principio, te va a dar una paz y te va a dar una calma que solo Él sabe dar y que solo sus hijos la pueden experimentar. Y esto es algo increíble, impresionante, ¿verdad? Y el Señor hará con cada uno de nosotros conforme Él cree que es necesario que sigamos caminando, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero bueno, ahí vamos. Continuamos. Si alguien tiene algún comentario, pregunta o duda, inmediatamente, ¿ok? Aquí Un comentario Sí. nada más acerca precisamente del clamor y de pedirle al Señor, ¿verdad? De invocar al Señor. Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, ahorita a lo mejor el hermano Manuel lo está pasando, cuando me dijeron, tienes 2 meses de vida, pues sentía que la tierra se me partía y yo me hundía. Y precisamente ahí clamamos al Señor, le clamamos, le invocamos, le rogamos, le suplicamos y pudimos escuchar la voz del Señor y su respuesta en nuestras vidas. Entonces es hermoso cuando vemos que estamos pasando por momentos de angustia y el Señor te escucha, sí. te levanta de donde estás y te demuestra que te escuchó, que como David está diciendo ahí, ¿verdad? Escuchaste mi voz, llegó mi clamor a tus oídos y tú me oíste. Entonces es hermoso cuando el Señor nos contesta y nos responde. Así es, y sabiendo y entendiendo que el Señor cuando acciona y nos libra y nos saca de la circunstancia o lo que sea, tiene un propósito siempre, y ese propósito
el Señor lo va a seguir cumpliendo en nuestras vidas para que sigamos adelante y sigamos mostrando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho conmigo, de dónde me ha sacado, de dónde me ha librado. Y eso es lo que está haciendo David, está compartiendo su testimonio con nosotros. El punto es que el Espíritu Santo le dijo, escríbelo, porque a Juan de Dios le va a hacer falta allá en el 2022. ¿Verdad? Entonces ese es el punto, ¿verdad? Entonces todo esto está como ejemplo para guiarnos, para llevarnos de la mano al Señor con su palabra y de irnos a ¿cómo se dice? Dando ánimos, por así decirlo, unos a otros con el poder de su palabra. El Señor nos va animando y nos va fortaleciendo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ok, vamos a continuar con el 7, del 7 al 9. Hermanita. Sí, amén. Dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Así es. Así que vemos esta parte de la escritura que ya es prácticamente el rescate. El rescate de nuestro Señor. Dice que la tierra fue conmovida y tembló. Y todas estas cosas, pues, me llevan a un lado y a otro lado de la escritura, ¿no? Y el Señor lo tiene todo bajo control. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, dice, porque se indignó él. Y vemos esta parte, ¿no? Esta parte que la pudiéramos, o sea, yo no digo que exactamente sea eso, pero se podría manifestar como cuando el día de la crucifixión, ¿verdad? Ese día tembló la tierra, se estremecieron los cimientos, se abrió la tierra en alguna sección. Recuerdan que en el templo el velo se rasgó de arriba a abajo y muchos tuvieron temor en ese momento, ¿verdad? Tanto que muchos decían, de los que estaban ahí, ¿verdad? Algunos decían que verdaderamente, viene en la escritura uno de los soldados romanos decir, verdaderamente creo que él era el Hijo de Dios. Y si no se hubieran conmovido los cimientos, si el Señor no hubiera venido a hacer esta obra, ¿qué sería de nosotros, amados hermanos? O sea, ¿en dónde estaría nuestra esperanza? ¿En dónde estaría nuestra esperanza, nuestra fe, lo que nos alienta a seguir es que un día le veremos cara a cara y un día estaremos delante de Él, así como lo prometió, ¿verdad? Y obviamente esto se adquiere por fe, o sea, esto no es porque alguien quiera y desea hacerlo, sino que esto sale de dentro hacia afuera por medio de la fe y del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿verdad? Muy bien, dice ahí la preguntita del 9, dice: ¿cómo respondió el Señor al clamor de nuestra angustia? Inclina los cielos y descendió, y sus días tenebrosos. Inclinó los cielos y descendió. Wow. Me lleva esta porción me lleva a Isaías 64. Y aunque aquí es solo un versículo que habla más o menos de esto,
me sorprende, bueno, pues ya no debería sorprenderme, pero siempre el Señor nos sorprende, ¿verdad? 64:1 dice así, lo voy a leer como dice, oh, y este oh es como un clamor, o sea, oh, dice, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se descubriesen los montes, dice este versículo. Es un clamor, o sea, es exactamente el mismo clamor que hizo David. Lo está haciendo Isaías en este 64, versículo 1, y de la misma manera, ¿verdad? O sea, y bendito sea el Señor que rompió los cielos y bajó, ¿verdad? En este caso del Salmo se inclinó los cielos y bajó, o sea, y todo se estremeció y todo se conmovió, ¿no? Y también el día de su segunda venida, pues veremos cosas verdaderamente sorprendentes. Dios quiera y lo alcancemos a ver. Yo deseo estar aquí en la segunda venida de mi Señor. Ese es mi anhelo, pero pues a los que vayamos a estar o vayan a estar, para los hijos de Dios va a ser algo maravilloso, va a ser olor de vida, pero para los que no conocen al Señor y no le entregaron su vida, en el sentido de no entregarle su vida al Señor, va a ser olor de muerte para muerte. Dice la Escritura en Apocalipsis que cuando esté ese momento gestándose, dice que los hombres desearán que las rocas les caigan encima con tal de no presenciar y no ver, porque va a ser algo aterrador, va a ser algo aterrador. Pero para aquellos que se pierden, ¿verdad? Enfrentarse, dura cosa es, dice uno de los versículos, caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Porque el hecho de decir, no, sí, Dios, no lo han visto, no ha sido ningún problema. A algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que la segunda muerte es vivir por la eternidad destituido de la gloria de Dios. O sea, explicas eso y dices tú, bueno, pues ¿qué tiene nada? Pues he estado toda mi vida sin su presencia, o sea, pues, sí, o sea, hacen esas declaraciones a veces cuando verdaderamente no saben lo que están diciendo, porque el día que le vean, ese día que le veamos su amor, su poder, su deidad, su santidad, todo eso nos va a atraer como un imán y no vamos a querer separarnos de él ni un momento. Pero en ese momento va a decir, apartados de mí. Y entonces ese punto, después de haberlo visto, después de saber que hay un Dios ya vivido, ¿verdad? Ya estando ahí en ese momento, va a ser un gran martirio separarte y apartarte de su presencia, ¿sabes? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, ¿ya? Que entonces el Señor nos libre, ¿no? de estas cosas y entendamos que nuestro Dios, con lo que nos vamos a enfrentar, con lo que nos vamos a presentar, es algo que pues, verdaderamente nunca nadie ha visto. Moisés se presentaba ante él y bajaba con el rostro todo iluminado, o sea, y se cubría la cara para que los demás no vieran y no lo trataran de idolatrar a él, sino que pues siguieran poniendo los ojos en el único Dios verdadero, ¿no? Y es esta parte, ¿verdad? Es esta parte que nos muestra la palabra. Hermano, quisiera leer una porción del Salmo 114, del 5 al 7. Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Amén. Entonces está diciendo, ¿verdad? La tierra fue conmovida y tembló, y estábamos viendo de que el Señor bajó, se inclinó, y es eso, a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y lo está diciendo ahí en el Salmo 114. Sí. Y hay otros versículos en Job, hay unos versículos tan hermosos también, y en otras partes que hablan precisamente de eso, que la creación
tiembla con su presencia. Y no hay enemigo para nuestro Señor, no hay, simplemente su misma presencia lo es todo, ¿no? Muy bien, ya contestamos la preguntita del 9, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a leer ahí Efesios, que nos pusieron ahí en la hojita, Efesios 4, del 8 al 16. Déjenme ver si no está aquí. No está aquí. Efesios 4, del 8 al 16. Déjenme ver. Dice así, del 8 al 16. Sí, dice del 8, ¿verdad? Sí, por lo Efesios cual. 4, sí, es que está ahí como que en medio, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a todo su pueblo, a fin de perfeccionar a su pueblo. Por eso es que puso estas directrices, ¿verdad? Y no son puestos, siempre lo hemos dicho, sino funciones, ¿verdad? Que el Señor puso para esto, ¿verdad? Con ese propósito. ¿Dónde voy? Perdón, me perdí. Ah, sí, en el 12. Gracias. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo tiene un mismo propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y es esto, ¿no? Es esta parte que nuestro Señor nos llama, pero no solo nos llama, sino nos va equipando. ¿De qué manera? Pues para eso constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores y a otros, a cada uno de una manera, para ir edificándonos poco a poco todos en amor, y que cada quien tome su lugar en el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Él. Entonces esta parte es la que no solo nos salva, sino nos guía para ir caminando y ser un miembro del cuerpo, ya sea un dedo, ya sea la uña, ya sea lo que sea, ¿verdad? Lo que el Señor te haya puesto, pero que estés pegado al cuerpo, porque si te despegas vas a morir, ¿no? Vas a morir y entonces esto tiene que estar para seguir recibiendo nutrientes y dando nutrientes. O sea, los nutrientes pasan por entre nosotros, digamos, en el cuerpo, es a través de la sangre y cosas así. No sé mucho de eso, pues no quisiera rebuznar, pero esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Pero si un miembro se despega del cuerpo, pues ya no recibirá esos nutrientes y poco irá muriendo. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios para pasar al tercer. Nos falta una preguntita Sí, ahí, nos falta ¿verdad? una pregunta. Sí, Del 10 al 19. del 10 al 19.
Bueno, Para del 10 al leer, 19 ajá. para leer y contestar, ¿ok? Ajá. Muy bien, del 10 al 19. Hermano Gerson, ¿me puedes ayudar con Sí. esos versículos? Se cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Amén. Gracias, hermano. Cuando leí esta parte de la escritura, decía, bueno, David, quizá tu mente estaba con tus enemigos terrenales y a lo mejor no tanto espirituales, ¿verdad? Pero yo sé que todas estas cosas, aunque suenan así como que de alguna manera, sí, me sacó de las muchas aguas, o sea, de manera así como poética, digámoslo así. Él estaba observando todas estas cosas de donde el Señor lo sacó, mas sin embargo también veo que es profético y también veo que es espiritual, o sea, de estas cosas de sus enemigos del pecado y de la muerte que lo acechaban y lo asediaban, ¿no? Como al principio lo escribió, y todas estas cosas todo está sujeto, ¿verdad? O sea, todas estas cosas se sujetan a una misma calamidad, digámoslo así, a una misma presión que nos aprieta, que nos consume, ¿verdad? Que son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero el Señor nos libra de una o de otra manera de todas estas cosas. Esto está un poco, como les digo, poético, pero no deja de ser una canción, pero también no deja de ser inspirado por Dios, no deja de ser una historia de David y no deja de ser algo profético y apuntando obviamente a nuestro Salvador, ¿verdad? A nuestro Salvador, y que también me voy pues hasta el Apocalipsis, ¿no? Que quizá a lo mejor pudo haber visto por medio del Espíritu cosas que a lo mejor un día ocurrirán, y que el Señor al destruir la maldad y el pecado, deshacerlo por completo, pues van a pasar algunas de estas cosas literal, o sea, así como lo está escribiendo David. No sé qué observan ustedes en esta parte poética de la escritura, que es preciosa, no solo es poema, sino es verdad, ¿verdad? Por eso es que la palabra, como dice Efesios, es viva y eficaz, porque está allá, aquí, y mañana también estará allá, y está espiritualmente, está terrenalmente, y lo verás al final de los tiempos, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o duda. ¿Todo bien? Órale, bien estudiosos ustedes, muy bien estudiados, como siempre. Muy bien, tenemos una preguntita ahí, ¿verdad? Vamos a contestarla. Esta del rescate es del 16 al 19. Dice, ¿de qué manera se mostró el apoyo de nuestro Dios? Me tomó, me sacó de muchas aguas, Así es. me libró de mis poderosos enemigos, de los que me aborrecían. Sí. Y luego dice los que me aborrecían. Está ahí, ajá. Entonces, sí. Sí. Que pues eran más fuertes que yo. Sí. De mis poderosos enemigos. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían.
Aquí, bueno, está la respuesta que obviamente nos toma, nos sacó de las muchas aguas, lo que dice ahí del abismo, nos libró de nuestros poderosos enemigos. Prácticamente, sí son muchas cosas, pero el corazón de esto es que me libró de estos enemigos que para mí eran poderosos, o sea, para mí, para Dios no, pero para mí sí, mis enemigos son poderosos, los cuales no puedo, o sea, no puedo prácticamente contra ellos yo, sino es que soy salvado, soy sacado, soy tomado por nuestro Señor. Así que pues podríamos ponerle ahí, nos tomó, nos sacó de las muchas aguas y nos libró de nuestro poderoso enemigo. Continuamos, no sé si ya estamos listos. Okay. ¿Me hablas, amor? Ok, versículos 20 al 20, bueno, es 20 al 26, pero vamos a leer ahorita 20 al 24. Y cambiamos ahí el bloque y dice mi justicia. Ya vimos mi clamor, mi rescate, la manera en la que me rescata, cómo me oye, cómo escucha mi clamor, cómo en esto que todo lo que escribió David, cómo te lo rescata o lo ha rescatado de alguna o de diversas circunstancias de su poderoso enemigo. Y ahora mi justicia, ¿verdad? Y vamos a continuar con esto. Hermanita Leti, ¿me podría ayudar con el 20 al 24, por favor? 26. Sí, es hasta el 26, pero creo que... Bueno, del 20 al 26, hermanita, por favor. Claro que sí. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Amén. Gracias, hermanita. ¿Alguien puede decirme qué observa en este tramo de la Escritura? Que pareciera que estuviera hablando de su justicia, si no conociéramos que su justicia es Cristo. Exactamente. Como la nuestra. Cualquiera que lo lea va a decir, ¿no ves? Pues o sea, su justicia de David, por sus limpias manos, por su esto, por su lo otro. Y yo al leerlo me detuve, ahí fue lo que les comenté al principio, que en esta parte me detuve y dije yo, a ver, ¿cómo está aquí esta situación? Y empecé a leerlo y lo vi, lo observé y decía, y nomás me bastó levantar el rostro. Es increíble cómo el Señor, bueno, al menos a mí me pone así como que en circunstancias muy extrañas. Y me percibí estando enfrente de David leyendo su carta. Me percibí así. Y entonces yo dije, empecé a leer del 20 al 26, nada más ese tramo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y lo sigues leyendo, conforme a la limpieza de mis manos. Tienes limpias las manos, David. Y empecé, y no, porque yo he guardado los caminos del Señor. Y entonces ya levanté la vista y dije yo, ¿verdaderamente, David, has hecho eso? ¿Y cuál es la respuesta? No.
Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿En serio, David? O sea, como dijera el pastor, ¿verdad? ¿Te cae? Te cae. Perdón. Pero es eso, ¿no? O sea, se lo preguntas y le dices, ¿es en serio? No, pues ¿cómo crees? Pues te escribí parte de mi vida y tú lo sabes que no, Juan de Dios. O sea, tú sabes perfectamente bien que eso no ha sido. Eso ha sido por causa de la roca. Entonces sí, ¿verdad? Y entonces es esta parte que cualquiera que lo lea y si no está en armonía con la escritura, con el espíritu que te muestra y te pudiera interpretar otra cosa, ¿verdad? Ay, hermano, siento que está como resultado, ¿verdad? Está leyendo la carta de que es Cristo. Es el único, ¿verdad? O sea, es el reflejo de tener a la justicia de Dios en nuestras vidas. Por supuesto. Y lo único que sepamos hacer es reflejar a Cristo. Porque si fuera como diría la carta de David, no, estaría... O sea, y llegó un momento en que levanté la cabeza y dije, ¿es en serio, David? O sea, sí estás diciendo, no, pues por supuesto que no. Tú me conoces porque ya lo dejé escrito, todas mis manchas y todas mis fallas, ¿no? Y de la misma manera todos nosotros, o sea, sabemos que de alguna manera no tenemos estas virtudes ni cualidades. Estas virtudes y cualidades, como bien lo dijo mi hermano Gerson, solamente las tiene la roca, nuestro precioso Señor Jesucristo, solamente. Y entonces es que pues ahora sí se ven las manos limpias, ahora sí no te apartas del camino y ahora sí vas conforme a sus preceptos y ahí vas, ¿no? Pero es esta parte hermosa que de pronto pudiera hacer errar a alguno que no esté en armonía con la escritura, ¿no? Dice ahí un comentario, ahí no hay preguntas, solo hay un comentario. ¿Y me lo podría leer ahorita mi hija? Sí, dice, como podemos observar en estos versículos, la justicia de Dios, que es Cristo, no solo es el estandarte de salvación de su pueblo, sino también su proceso de limpieza, o sea, santificación, y su aflicción interna y externa. Así es, o sea, ya esta parte manifiesta todo, ¿no? O sea, esta justificación que absolutamente es Cristo, no solo es decir, ya me salvó, o sea, ya me salvé, ya terminó todo aquí. No, hay un proceso de santificación y este proceso es de todas estas cosas, de irte guardando, de conducirte con las manos limpias, de irte apartando, en sentido al Señor y de ir caminando junto al Señor, siendo recto con Él, Lavándonos con la palabra. Lavándonos con la palabra, esto ya lo sabemos, y toda esta parte es la santificación, el estar día a día en su escritura, en comunión con Él y pues siguiendo, ¿no? Siguiendo sus preceptos y sus mandamientos, ¿verdad? Y no solo eso, porque obviamente trabaja en ti internamente, pero también externamente, porque también lo vas a externar, así como David en este caso pues lo está mostrando, obviamente, porque pues, lo dejó escrito aquí, ¿verdad? Pero nosotros, si no dejamos un escrito, pues podemos manifestarlo hacia los demás. Lo que el Señor ya ha hecho dentro de nosotros, pues se va a exteriorizar, ¿verdad? Ok. Dice, bueno, vamos a continuar. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios respecto a la justicia. Pues esto al principio puede ser complejo, pero una vez que el Señor se revela a nuestras vidas, manifestándonos que Él es la única justificación con la que podemos presentarnos delante de Dios, que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero nunca está de más. Es eso, ¿no? O sea, Él es nuestra justicia, Él es
mi justificación, así que no quiere decir que yo voy a ser recompensado por mi justicia propia, sino que ya ahora reconozco yo como David que mi justicia, sí es mi justicia, pero es Cristo, no soy yo. Entonces, esta parte que no se, pues que tiene que ser revelada, ¿no? En donde entiendes que funciona en ti, que hace la función en ti, o sea, que tú eres el que estás funcionando, pero que no eres tú, es Él. Esa parte, ¿verdad? Esa parte de su espíritu, de su gracia, de su fe, de todo eso que está operando, que viene de Él, que obviamente opera en ti y a través de ti, pero sabiendo y entendiendo que no es mi justicia, sino es Cristo que está operando en mí. No sé si me expliqué, no sé si lo revolví, pero ahí está. Creo que el Espíritu no lo va a manifestar. Ok, continuamos pues. Versículos 27 al 29. Bueno, es al 30. Gracias, Laurita, siempre estás atenta. Es mi lámpara, ¿verdad? Mi lámpara. Y bueno, hermano Manuel, ¿me podrías ayudar del 27 al 30, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos de los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Gracias, mi hermano. Y sí, así es, ¿no? Esta parte de nuestra lámpara, de nuestra luz que va delante de nosotros, guiándonos, y no solo guiándonos, sino esa parte de la provisión del Señor. Pero pues es prácticamente eso, ¿no? O sea, como lo dice ahí parte del versículo 27, Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas, así que las tinieblas que están delante de ti se disipan, o sea, porque el Señor echa su luz de enfrente, digámoslo así, y las tinieblas se disipan, o sea, vas observando, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí la preguntita del 27, dice, observemos el gran poder de salvación que provee la acrisolada palabra de nuestro Señor para un pueblo afligido. Y entonces dice ahí, número 1, humillar, así es, los ojos altivos. Humillar los ojos altivos. Pues el Señor ya sabemos que no le gusta la altivez, ¿verdad? Humilla a todo aquel que se enaltece, será humillado. Lo ha dicho en varias ocasiones. Número 2. Alumbrará mis tinieblas. Alumbrará las tinieblas, así es. Así que las disipa, ¿verdad? Las va a disipar, las va a quitar y va a poner luz en lugar de tinieblas, va a poner luz. Número 3 dice que desbaratará ejércitos. No, me trabé con la palabra. Desbaratará ejércitos. Sí. Se me viene a la mente la historia de se me va. Estos chicos que ponen Biblias en los hoteles, ¿cómo se llaman? Los Gedeón. Gedeón. Se me viene a la mente Gedeón. Yo no sé si conozcan la historia de Gedeón, está hermosa. Cuando va
cuando va a la guerra, traía un titipuchal de gente y el Señor le dice, no, traes mucha gente tú, ¿qué te pasa? Claro que no. ¿Por qué, Señor? Porque si ganas, o sea, yo les voy a entregar en tu mano a tus enemigos, yo lo voy a hacer. Pero si llevas a toda esa gente, van a creer que fueron ellos, o sea, van a creer que fue el montonal de personas que fueron. Así que despide a muchos y ahí le hizo 2 o 3 cosillas para ir filtrando e ir quedándose con menos y menos, y al final le dice, como quieras son muchos, dice, agárrate nomás, no me acuerdo si 300 gentes, no me acuerdo cuántas fueron, y iban contra... Como 10,000. Sí, contra 10,000 o no sé cuántos, pero sí eran muchísimos, entonces dice, oye Señor, pero nomás te decían, sí. Y no me da risa porque las armas que llevan, le dijo que llevaran. Entonces, es increíble. O sea, no llevaban nada. O sea, una lámpara y un palo, no sé qué llevaban ahí. Un cántaro con una lamparita. Y el Señor hace la obra. O sea, desbarata a los ejércitos así, definitivamente. Qué increíble. ¿En dónde nos quedamos? En la 4. En la 4, gracias hermanita. Asaltar muros, así es. Porque dice asaltaré, o sea, no es de saltar, sino que asaltarán los muros, o sea, de alguna manera los cruzarán, los tumbarán, como en Jericó, ¿no? Que como se derribaron los muros. Como en Jericó, y qué curioso, de la misma manera, no les dijo el Señor, tráiganse unas bombas porque vamos a necesitar cañones para derrumbarlos. No, sigan mis instrucciones, nomás obedézcanme. Y también fueron con unas lamparitas y no sé qué cosas fueron, y estuvieron rodeando ahí todos los 7 días. Y un chofar, así es. Y les dio las instrucciones precisas, las cumplieron al pie de la letra y los muros cayeron. Pues así es. ¿Puedes repetir la 2 y la 3? Puedo repetir la 2 y la 3, por supuesto. La Hace 2 falta es... Dice que falta. Hizo falta una. Encenderás mi lámpara. Faltará encenderás mi lámpara. Es decir, como que es que pensé que yo era la que estaba mal porque yo puse encenderá nuestra lámpara en la número 2. Era la 2, sí. ¿Está bien entonces? Sí. Ah, ok. Digo que no me escuché que diga eso por eso. Sí, hizo falta eso. Ah, ok. ¿Cuál? Encenderás mi lámpara. Es que alumbrará mis tinieblas. Es la 2, pero pues es encenderá la lámpara. Encenderás mi lámpara. Y alumbrará mis tinieblas, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, es una luz que disipa las tinieblas. Ah, Yo ok. se Son las puse 5. alumbrará mis tinieblas. Entonces esa cuenta como una. Así es, correctísimo. Y falta una. Sí, la 5 es ser escudo a todos los que En él esperan. en él esperan. Ya ves. Así Era lo que yo había puesto. es. A ver, déjame aquí. No, pues no era. Bueno, lo que pasa es que no sabíamos que ese se iba a tomar por... Sí, exacto, Sí, las porque dos. sí está como 2, ¿verdad? Porque dice inclusive punto y coma, dice inclusive ahí, ¿verdad? Ajá, exacto. Nada más que lo tomaron como, pues encendió la lámpara, disipó tus tinieblas, ¿verdad? Ajá, como... Ok, bueno, ya dijimos las 5. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, yo sigo ahí. Sí. Porque cuando dice tú encenderás mi lámpara, estaba hablando el pastor de que nuestra lámpara es la palabra, ¿no? Que es la palabra del Señor, que esa es la luz que es en nosotros. Y después dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, nos va a dar también ese conocimiento a través de su palabra. La venda que tengamos en Sí. los ojos a través de su palabra va a ser quitada. descubierta, ¿no? Así es. Es a través de la misma palabra, de la misma luz que se enciende, tus tinieblas se disipan. ¿Verdad? Puede ser en ti o puede ser enfrente de ti, según el caso. Así es. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Muy bien, continuamos. Aquí pusieron un versículo. Son varios. Sí, y una pregunta nada más, pero deben ser varios.
El siguiente bloque es Mi Roca del 31 al 48. 31 al 48. Ok. Hermanita Caro, ¿me podría ayudar con estos versículos del 31 al 48, por favor? Claro que sí. Gracias. Porque ¿quién es Dios hasta el 48? Sí, hermanita, por favor. Ok, un momento. Es que no lo tenemos aquí, pero lo voy a poner aquí en mi teléfono. Yo se lo voy poniendo si gusta, pero igual y como usted quiera. Ok. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me dice asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Perseguí a mis enemigos. Me has librado. Sí, es ya el último, ¿verdad? ¿O me brinqué uno? No, se va a ser el 43, en el 43. Ok, ahí voy. Dame un segundo, hermanito, porque esta cosa se atoró tantito. No hay problema. Ok, entonces. Espérame. No, el 43. Ahí va. El que sigue, el que sigue. Ese Ahí es. Ahí está. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando en sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Amén. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Wow. Pues esta porción es mi roca, ¿no? Dice la preguntita que estaba al principio ahí, dice, ¿cómo se identifica al Señor nuestro Dios? Como la roca. Como la roca, exactamente. Como la roca. Hay unos versículos aquí, los de Hechos 4, 11 al 12. Déjenme ir para allá. Yo tengo el Hechos 4. ¿Tú lo tienes? Léelo, mi amor, fuerte y claro, por favor. Hechos 4, 12, 11 y 12, sí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén, amén. Y esa es parte, digo, pues es un versículo, pero habla de Jesucristo como la roca, ¿no? Y hay muchos versículos. Otro está ahí en Corintios, 1 Corintios 10, 4. Lo tiene ahí, hermanita, nada más que me gustaría leerlo un poquitito antes para darle tantito contexto. 10. El 1. 1 Corintios 10, 4 es del 1 nomás, sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. ¿No te parece maravilloso escuchar esto en el Nuevo Testamento? Después de conocer la historia de cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en el desierto y cuando tenían sed bebían de la roca, y que esto manifieste, porque está manifestando esta porción, no está hablando de otra cosa. Por eso que quise que lo leyera desde el 1, porque está hablando de este punto, y me emociona observar que dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Alguien sabe cuál es ese alimento espiritual? Lo que comieron ellos, o sea, lo que literalmente comieron. Lo que comieron literalmente es lo del maná. El maná descendió del cielo. O sea, eso no era algo que daba la tierra, eso era algo que el Señor les mandaba todos los días. Pero era el alimento espiritual. Obviamente esto era la sombra de lo que iba a venir. Y nuestro pan que descendió del cielo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Exactamente es eso. Entonces, de esto habla y lo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es increíble, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 7, 8 también habla un poco. ¿Tú lo tienes, hija? Adelante, por favor. Dice, está así. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Todo está increíblemente sujeto, ¿no? Porque dice que es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser cabeza de ángulo, dice. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero me maravilla que Pedro en el Espíritu escribe en estos siguientes renglones, piedra que hace caer, dice, porque tropiezan, no dice con la piedra, tropiezan con la palabra. Es lo mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es increíble. Wow. Y bueno, esto está todo sujeto. Dice de los versículos ahí del 32 al 48, dice, estos versículos observamos a detalle, pues Filipenses 2:13. Vamos a leer Filipenses. Aquí lo tengo. ¿Lo tiene, hermanita? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Filipenses 2:13. Hoy dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. Ese es nuestro Señor, que es nuestra roca firme, y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, que como lo dije ahorita, actúa en nosotros, ¿verdad? Actúa en mí, actúa en ti, pero no eres tú el que actúa, sino Él en nosotros, ¿verdad? No somos nosotros, sino Él. Último porción de la Escritura es la comisión 49 al 50. Sebastián, ¿estás por ahí? Que me ayudes a leer esos versículos, brother. Sí, claro que sí. El 49 y el 50, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a sus descendencias para siempre. Amén. Gracias, Sebastián. Gracias.
Qué increíbles versículos, pero antes de comentar eso, voy a comentar, siempre que pongo a leer a mi hermano Sebastián, me contagia, siempre bien entusiasta. Sí, claro que sí, yo, y órale, me animo, luego. Ok, dice aquí, esta porción dice, por tanto, yo confesaré a las naciones y cantaré a tu nombre. O sea, ¿qué está diciendo? Entonces, una vez que hemos observado, hemos reconocido, hemos vivido que el Señor nos ha sacado y nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y de muchas cosas, de todo lo que este salmo dice, pues lo que quieres es mostrarlo, ¿verdad? Mostrarlo al mundo. Dice, y cantaré a tu nombre, dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Wow, y así lo hace con Juan de Dios, con Gerson, con Sebastián, con Manuel, con todos nosotros. El Señor hace misericordia para siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Hay que contestar algo? Sí. Hay una preguntita. Vamos a contestar. Dice, debido a tanta misericordia recibida, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? Confesarlo entre las naciones. Confesarlo en las naciones, su nombre y cantar a su nombre. Así es. Confesarlo, cantarlo, proclamarlo, exaltarlo, alabarlo, adorarlo y todo lo que sea para nuestro Señor. ¿Alguien tiene alguna petición de oración? Un comentario, hermano. Claro. Me gustó mucho la parte que estamos viendo, lo que fue del 20 al 26, que está diciendo David que está presentando la carta, pero realmente pues es Cristo, ¿no? El que está que sirviendo. Y me acordé mucho de la parábola que está en Mateo 22, cuando el rey hace la fiesta, la boda. Sí. Y pues invita, ¿verdad? Y ya que no vinieron los que había invitado y después invitó a los que estaban afuera, ¿verdad? En las calles, y llegaron y encontró al que no estaba vestido para boda, fue echado afuera. Y pues me recuerda mucho que es eso, ¿verdad? Representa a los que estamos vestidos de su justicia, sí, claro, y estamos vestidos de él, a los que... Y al final de esta dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y pues acá en el comentario está haciendo su proceso de limpieza, que es la santificación, y pues escogidos somos los santificados, somos los santos del Señor. Y vestidos, sí. y pues recuerdo, veo a David, ¿no? Así como con nosotros, así que es así también, Señor, que la única manera de poder estar presentes en el Señor es con esas vestiduras de justicia. La justicia de Cristo. Y es la única manera que el Señor va a ver a su Hijo en nosotros y podemos ser justificados, ¿verdad? La única manera. Cuando empezaste a comentar y no sabía para dónde ibas hasta que ya... aterricé. Sí, no, me cayó el 20 a mí y dije, sí, exacto, exactamente así, es así. Y esto que presentaba David, pues no era su justicia, o más bien, sí era su justicia, pero no era la de él, sino la de Cristo a través de él, manifestándola como su justicia. Así es, exactamente así. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos?